Hola a todos, soy Pablo y en este vídeo vamos a un sitio mágico, un pequeño secreto en el rincón de mi casa. Entramos en la zona del jardín, del huerto en el que tras años y años, todas las temporadas acabamos recogiendo muchos vegetales, muchas verduras y sobre todo tomates, que es lo que plantamos principalmente. Antes de nada, pues os enseño también este gráfico porque todos son datos, ¿no? En el que podéis ver que en el sur de Europa principalmente lo que tenemos es tomate y la mayoría de la verdura mediterránea, esa dieta tan rica, pues está basada en tomate mucho. Así que no es para menos y en nuestra casa hacemos lo mismo. Todos los años hay un proceso muy grande de conseguir buenas plantas que sobrevivan a un invierno que puede tener muchas heladas. De repente suelen caer muchas tormentas, como ha pasado en mayo, y puede destrozar el cultivo. Así que, pese a que tenemos 20-30 plantas de tomate, no es nada comercial ni mucho menos, hay que cuidarlas y hay que tener bastante constancia en el proceso de regarlas, de trasplantarlas cuando ya es necesario y son bastante grandes, de estar atentos a la floración y sobre todo de atarlas para que sigan creciendo lo más alto. Como podéis ver, incluso estas tienen más de 2 metros de altura y la cosecha puede ser muy grande. Por ejemplo, esta de tomates cherry, podemos tener más de 200 tomates por plantas si llegan a 2 metros, 2 metros y medio de altura, y el año ha sido bastante bueno. El proceso, más que nada, aparte de temas de jardinería o de plantas, es muy curativo, es un proceso de meditación, es entrar todos los días al huerto y recoger unas pequeñas cosechas. Y lo bueno que te permite esto es, digamos, dosificar lo que vas recibiendo de las plantas y no lo recibes todo de golpe. Así que todos los días puedes hacer un plato basado en lo que has recogido hoy. ¿Ves? Esto es todo lo que teníamos hoy. Y ya ves por ahí que todavía hay algunos tomates rojos más. Incluso los tomates grandes son una bendición y los tomates Raft, pues no te digo más el sabor intenso que tienen. Pero como decía, esto para mí es más un proceso de meditación, el recoger unos tomates, el pasar 10 minutos en la huerta y darte cuenta de que el tiempo invertido pues tiene sus frutos, literalmente hablando en esto. Así que esto va a ser algo que voy a intentar desarrollar más en el futuro, estar pendiente de la naturaleza, de lo que podemos hacer si nos centramos en lo verde, en lo natural. Los olores que hay en el huerto pues son increíbles. Las hojas de tomate tienen un olor muy intenso y cuando llegas de nuevo a casa las manos huelen a tomate, que es una bendición. Y sobre todo cuando llegas a época del año en la que ya estás cosechando tomates, el olor está por todo el huerto. Y no creo que sea una excusa que no tengas un jardín, que no tengas un huerto y demás. Por ejemplo, estos últimos años el proceso de germinar está siendo bastante complicado porque el cambio climático está trayendo pues temporales muy grandes, sequías muy largas, periodos de calor muy extraños en diciembre, luego unas lluvias torrenciales. Así que lo que hemos ideado últimamente ha sido unas luces LED para simplemente el proceso de germinación inicial, en el que necesitamos plantas que sean fuertes y que sean resistentes. Y eso lo hacemos en interior. Y ya después pues pasamos a, como habéis visto, una huerta en tierra. Pero igualmente, si no tienes ese espacio, puedes tener 4 maceteros grandes en los que te prometo que se sacan bastantes tomates. Y algo que me parece precioso es la versatilidad de este tema y de cero excusas en cuanto a amarrarse a la naturaleza, en cuanto a respirar aire limpio y tener tus propios cultivos orgánicos con bastante verdura que es ecológica. Entonces hay bastantes nuevas tecnologías que nos permiten hacer esto incluso en nuestra casa, incluso en nuestro apartamento. Hay muchas nuevas tecnologías de cultivo, por ejemplo un huerto vertical dentro del hogar. El avance de la tecnología ha abierto nuevas posibilidades para cultivar alimentos de manera más eficiente y en espacios reducidos. Los huertos hidropónicos utilizan una solución acuosa rica en nutrientes para cultivar plantas sin suelo. Eso, algo intermedio, es lo que os he enseñado previamente cuando plantaba en leca, que es una especie de arcilla que no necesita un sustrato tan grande. Sí que tienes que aplicar agua con muchos nutrientes. Y esto permite un crecimiento más rápido, controlado y sobre todo utilizando menos agua, porque la puedes reciclar, la puedes reutilizar. Si preguntamos a un experto cuáles son las ventajas de los huertos verticales y los sistemas hidropónicos,
La respuesta sería probablemente algo como, pues los huertos verticales aprovechan el espacio vertical, permitiéndote cultivar más plantas en un área limitada. Además, los sistemas hidropónicos proporcionan una nutrición precisa y controlada para las plantas, lo que resulta en cosechas más saludables y abundantes. ¿Qué pasa? Pues que hay que invertir tiempo y conocimientos en intentar optimizar esa cantidad de nutrientes y luz y agua que se necesita. Estas nuevas tecnologías nos acercan aún más a la satisfacción de cultivar nuestros propios alimentos, incluso en entornos urbanos. Hay que tener muy en cuenta que estos huertos urbanos que se están creando en grandes ciudades tienen un limitante, y es que todas esas plantas que se han creado, que proporcionan frutos, o incluso si son lechugas y demás, la propia planta como tal ha absorbido gran parte de los contaminantes que hay en el aire, por lo que hay que tener un asterisco marcado en cuanto a esos alimentos. Como conclusión, diría 3 puntos. Cultivar nuestros propios alimentos nos conecta con la naturaleza, nos enseña paciencia y nos brinda la satisfacción de cosechar lo que hemos sembrado. Lo que podéis imaginar que nos proporciona una situación de sentirnos completados muy grande.